Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy os voy a presentar un pedal, el Fussbender, una recreación que nos saca Behringer del mitiquísimo Tom Bender, y que voy a aprovechar para contaros a esta gente que estáis empezando en el mundo de los pedales y que estáis empezando en el mundo de los efectos, y hayáis oído el Tom Bender como una referencia, ¿no? Una referencia absoluta de toda la década de los 60 en adelante, y no le acabáis de encontrar el punto a este pedal, ¿vale? Son pedales es un pedal que tiene una característica muy concreta y un uso que, si no lo conocéis, seguramente los que ya llevéis tiempo con esto seguramente sepáis de sobra cómo manejarlo, pero los que estáis empezando, luego os desvelo el truquillo, el secreto que hay detrás de utilizar un fuzz, cualquier recreación del Tom Bender. Bueno, decir como siempre que si os gusta el contenido del canal, like, comentar, suscribiros, ¿de acuerdo? Lo primero, vamos a hacer un poco de historia. No voy a profundizar demasiado porque no soy yo el tipo más friki del conocimiento, de la historia de este modelo concreto, pero bueno, sí os voy a aportar algún dato, como que es un pedal que salió en 1965, fue un encargo que le hicieron al técnico de amplificadores de Vox, a Gary Hurst. Un guitarrista buscaba una versión del primer pedal de distorsión. El primer pedal de distorsión fue el Gibson Maestro Fuzz, y buscaba una versión con un poco más de caña, con un poco más de chicha, con un poco más de distorsión, ¿verdad? Entonces le encargó a Gary Hurst este pedal, que luego se comercializó a través de la mitiquísima tienda de instrumentos de Londres, la tienda Maccaris. En aquella época no estaba el tema de la importación y exportación como a día de hoy, y era muy habitual que se copiasen los circuitos de amplificadores y más adelante de pedales de modelos fabricados en Estados Unidos y luego se comercializasen en Reino Unido. Así nació Marshall, así nacieron un montón de empresas. Bueno, pues el Tom Bender original, pedal de 1965, que el original venía en una caja de madera, el pedal venía dentro de una caja de madera. No sé si habrá sobrevivido alguno habrá por ahí en manos de coleccionistas, digo yo, y que fue evolucionando con el tiempo, sacando diferentes versiones. La primera, la MK1, luego hubo versiones ahí que no fueron reconocidas como tal, pero tenían modificaciones sobre esas versiones, el MK1, el MK2, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, la cuestión es que el pedal está basado en transistores de germanio, transistores que cambian mucho el comportamiento con la temperatura y con una serie de elementos, y dan un sonido muy característico, que es lo que hablamos, que hay que acostumbrarse al sonido de un fuzz. Para que tengáis referencia, pues sonidos de fuzz eran los que usaba Jimi Hendrix muchas veces, eran los que la mítica introducción de los Rolling Stones, de Satisfaction, es un fuzz, o los sonidos de David Bowie, oyendo más adelante los sonidos de Smashing Pumpkins, todos esos sonidos sesenteros, setenteros, esas distorsiones cargadas y muy rotas, suelen ser pedales de fuzz. Vamos a hablar un poco no sé, cómo describiría el sonido. No es un sonido muy áspero, el sonido del fuzz, un sonido con una saturación bastante extrema, que hace como la nota como muy poco definida, muy soplada, bueno, áspero. Yo creo que es la palabra que utilizaría. A veces, aunque parezca contradictorio y estamos enamorados de ese sonido, da la sensación de amplificador roto, como una carga de corriente. Queremos oír como la electricidad pasar, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco, no sé, mi definición del sonido de un fuzz. Bueno, entonces, ¿qué nos presenta Behringer a través de esta recreación, ¿no?, del Tom Bender? Bueno, pues nos presenta un fuzz absolutamente clásico, con todas las características de un fuzz clásico, y vamos a verlo un poco funcionar. Tiene dos parámetros, level y attack. El level es un poco el volumen y el attack es esa cantidad de distorsión. Aparte tiene un switch aquí en el medio que alterna entre mod, supongo de modified, y original, ¿no? La verdad que yo siempre lo tengo en original. El modified, desde mi punto de vista, se lo podían haber ahorrado porque es un sonido al que cuesta mucho sacarle partido, ¿de acuerdo? Luego lo escuchamos un poco. Bueno, entonces vamos a atacar directamente a escuchar un sonido de fuzz. Decir una cosa muy importante antes de nada. También bajo mi punto de vista, el fuzz no funciona adecuadamente con guitarras con pastillas humbucker. El fuzz pide a gritos single coil. El sonido al que lo tenemos asociado casi siempre son guitarras single coil. Desde mi punto de vista, si ya es un pedal duro,
con las humbuckers se vuelve demasiado pastoso. Con cualquier pastilla que tenga una salida, una ganancia alta de salida, se lleva mucho peor que con las single coils, ¿vale? Bueno, vamos directamente a escuchar esa sensación de fuzz. Cuando le pones mucha cantidad de fuzz, a veces es como que el sonido incluso se puertea, quiere como puertearse, ¿no? El fuzz tiene mucha compresión y muchos armónicos. Tiene mucha compresión, mucha saturación y muchos armónicos. Entonces es este sonido. Vale, que todos tenemos en mente, ¿vale? ¿Cómo utilizo yo el fuzz? Bueno, pues a mí el fuzz me gusta darle mucha caña, y esto era lo que os iba a comentar al principio. Me gusta tener esa cantidad de distorsión muy alta, muy alta. Y entonces ahora voy a comentaros lo que para mí es el secreto del fuzz, que no está tanto en el pedal como, fijaros lo que os digo, en el potenciómetro de volumen de la guitarra. Tenemos esa saturación tan cargada, y cuando bajamos el potenciómetro de volumen de la guitarra, conseguimos limpiar de alguna manera ese punto de distorsión. Se nos vuelve un sonido mucho más glassy, muy cargado de armónicos, y en el momento que en vez de ir al pedal abrimos de nuevo el potenciómetro de volumen, pues nos aparece ahí toda esa potencia, ¿no? Voy a tocar entonces ahora para que lo veáis con el potenciómetro de volumen más o menos al 3, y ya veréis esta sensación de sonido como limpia, y luego cuando abra volumen cómo se carga. ¿Veis el cambio dramático que sufre el sonido, verdad? Esa es la típica cola de un fuzz bien apretado, bien caliente, ¿no? Bueno, vamos a bajarle aquí un poco para que lo veáis con poco ataque. Que está genial, pero pierdo luego el poder abrir el potenciómetro de volumen en la guitarra y tener ese chorro, esa potencia tan salvaje que nos da el calor del fuzz cuando está la distorsión bien abierta, ¿no? Voy a poner una vez para que lo escuchéis el modo este que tiene el Fuzzbender, el Modified este, que no sé, desde mi punto de vista es como si dejases un pedal de guagua cuando solo pasan los agudos. Bueno, ves ahí un poco la diferencia, ¿verdad? Bueno, amigos, pues esto era lo que os quería contar. Estos sonidos tan 60-70 que Behringer recrea a través de esta copia del Tom Bender. Además a un precio, la verdad, que es súper competitivo para la calidad que tienen estos pedales. Yo me entró la curiosidad por este pedal cuando probé el otro que tengo aquí en la pedalera, el Clone Centaur, que la verdad que es una maravilla, recrea perfectamente también el tono del Centaur. Hablaros un poco, ya que estamos, de la pedalera, que lo que veis aquí, el orden,
no tiene nada que ver con el que está. La pedalera está colocada así para que los pedales entren físicamente en el espacio, ¿verdad? Pero es a través de este switcher, el MS3 de Bosch, el que luego él distribuye el orden de los pedales dentro de la cadena de efectos. Entonces, aunque lo veáis así, que el fuzz está antes del compresor y luego el simulador de amplificador y todo esto, ahora mismo solo tengo el Xotic y el compresor de Xotic y el fuzz, y luego aquí una reverb y un pelín de delay corto, ¿vale? Es lo que hay aquí ahora mismo. Pero deciros eso, que si lo veis así, estás diciendo, madre mía, ¿qué orden de pedales, qué cadena de pedales es esa? Pues está pasando a través del switcher, ¿vale? Nada, recordaros un poco el truco de hoy, que el pote del volumen de la guitarra nos hace de regulador, por decirlo de alguna manera, de la cantidad de distorsión, pasando estos sonidos. A estos otros, ¿de acuerdo? Vale, amigos, si no nos vemos más, nos vemos menos.